En Dungeons and Dragons no gana el personaje más fuerte, ni el que lanza los mejores dados. Lo que de verdad aplasta a los enemigos es el trabajo en equipo. Whatever comes out of these gates, we've got a better chance of survival if we work together. Do you understand? If we stay together, we survive. Hoy les traigo los combos más poderosos que han hecho entre los jugadores en D&D PTY. Combos que pueden convertir a tu equipo en una máquina de destrucción masiva. Quédate hasta el final porque el último combo que voy a presentar literalmente convierte a uno de los personajes del equipo en una especie de final boss. Bienvenidos a D&D PTY, mi nombre es Frank Zapena y soy el DM del grupo de juego D&D PTY. Jugamos Dungeons and Dragons desde aquí de Panamá y este canal es para compartirte todo lo que sabemos y todo lo que les puedo recomendar sobre D&D, pero en español. Como hablamos al principio, hoy vamos a conversar sobre los combos que han hecho los jugadores en ciertas situaciones de combate. Situaciones en las que no solo destaca un jugador, sino que ellos se orquestan y utilizan los poderes o sus habilidades en conjunto para maximizar el impacto o el daño cuando se enfrentan a situaciones o monstruos bastante challenging para ellos. Pero es importante mencionar que antes de entrar a los combos, tenemos que revisar un poco las características de un party o las características de un grupo. ¿Cuáles son los roles que cada jugador debería estar cumpliendo al momento de un combate? Esto es importantísimo y esto es uno de los consejos que les doy a los jugadores y al DM. Lo importante de tener la sesión cero. Antes de empezar una campaña, es importante que los jugadores se sienten a hacer sus personajes junto con el DM, aconsejándolos de cómo lo ve él, pero también definiendo cuál va a ser el rol de cada uno de los personajes. Y ahorita vamos a hablar cuáles son los distintos tipos de roles que pueden tener los personajes en un party. El primer rol que voy a discutir ahorita dentro de un equipo es el tanque. El tanque tiene que tener las características de muchos hit points y también un alto armor class. Su rol, como el nombre lo dice, es acercarse a la línea, frente de la línea de batalla y enfrentar a los monstruos, atraerlos. El rol de él es absorber golpes y con su alto armor class así evitar que le peguen, y si le pegan todavía tiene una piscina de hit points que puede aguantar. Él va a ser la línea que va a aguantar a los monstruos mientras los otros roles actúan. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué tipos de personajes pueden ser los tanques? Generalmente son los bárbaros o los fighters, incluso los clérigos pueden ser tanques o incluso también los paladines, porque pueden tener armaduras muy pesadas y también pueden desarrollar mucho strength y constitución para generar un pool de hit points más grande. El segundo rol que tenemos en el equipo es el damage dealer. El damage dealer generalmente es esta persona que está detrás de la línea ofensiva, pero inmediatamente cuando viene su turno, él avanza hacia la línea, ataca, da daño y se retrae. Características también del damage dealer o hacedor de daño es que sea muy ágil o que también pueda atacar a distancia. Generalmente los damage dealer pueden ser los rogues con su sneak attack, evitan ser vistos, pueden estar escondidos, pueden hacer surprise attacks, pueden hacer ataques con ventaja porque están escondidos. La idea es que ellos maximicen el daño que ellos hacen en cada uno de sus turnos. También pueden ser los magos o también pueden ser los rangers escondidos dentro de un árbol o en la cima de un risco en donde están repartiendo daño sin necesariamente estar expuestos al ataque de los monstruos. El tercer rol que vamos a ver dentro de un grupo debería ser el buffer. El buffer es esta persona que se dedica a darle beneficios a los jugadores para que maximicen su rol. Por ejemplo, el buffer puede ser un bardo que con algún spell o algún cantrip pueda subirle las habilidades o las acciones de ataque a los jugadores para que cumplan su rol de una manera maximizada. Generalmente tenemos a los bardos, también podemos tener a los clérigos y también podemos tener incluso a los magos. Lo importante es que si tú eres el buffer, te tiene que gustar jugar estratégicamente para identificar quién necesita qué en el momento que está cumpliendo su rol. El buffer es un personaje clave si quieren ganar con estrategia. El cuarto es uno de los roles más interesantes que tiene el equipo, que es el debuffer. Es como el buffer, pero se concentra en controlar el terreno y darle una situación negativa o darle una característica negativa a los monstruos que están del otro lado. Los debuffers son los que le reducen la velocidad a los monstruos con un hechizo o con una habilidad, los que ponen el piso de hielo, los que ponen un muro de fuego,
algo que le complique la vida a los monstruos y así de cierta manera le da la oportunidad al resto de los personajes de superar ese challenge de los monstruos. Y el quinto rol de los que nosotros jugamos en D&D PTY es el support o el soporte. Este rol es súper importante porque da soporte a los jugadores con cosas que les hacen falta, generalmente vida. Y por eso es que los clérigos son muy importantes en un equipo. Pero ahora, pónganse a pensar, generalmente los clérigos en D&D tienen un alto armor class, tienen spells ofensivos muy buenos, tienen habilidades y combos de ataque muy interesantes, por lo tanto el support puede estar acompañando al tanque adelante, pero no necesariamente su rol es ponerse en primera fila junto con el tanque. Él está entre la línea del tanque y el resto del equipo, de manera que él puede avanzar a curar y atacar y también puede retroceder, curar y defender. Por eso es que el support es uno de los roles más importantes para un equipo. Por eso es que a la hora de hacer los personajes, muchos jugadores solo piensan en su personaje, lo ven como en una serie de habilidades que si ellos solos se enfrentan a un monstruo lo van a poder vencer, qué tanto daño hacen o cuántos spells pueden lanzar. Pero la verdadera clave está, escúchenme bien, en pensar al party o al equipo como un todo, como un organismo que funciona engranado para ser una máquina de guerra a la hora del combate. Entonces, cuando estén haciendo sus personajes, háganse simples preguntas como ¿qué pasa si mi hechizo ayuda a potenciar el poder del mago? ¿O qué pasa si mi habilidad de control le ayuda a dar ventaja al rogue al momento que va a hacer el sneak attack? O por ejemplo, ¿qué pasa si mi Aura of Protection ayuda al druida a no perder la concentración en el spell que hizo, que es clave en la situación que estamos viviendo? Así que cuando un jugador arma su personaje pensando en cómo encajan las piezas, aquí es donde el grupo se puede volver en literalmente una máquina de guerra. Muy bien, a lo que vinimos. Entonces, vamos a hablar de los combos que han hecho D&D PTY que me han dejado completamente sorprendido. Hay veces que me he quedado hasta pensando cómo mierda lo hicieron, pero bueno, revisamos las reglas y es posible. Así que vamos con el primero. Para el primer combo vamos a necesitar a un clérigo, a un paladín y a un fighter. Y a este combo lo llamo el muro infinito. El clérigo en su turno va a castear Spirit Guardians. Spirit Guardians es un spell de nivel 3 para el clérigo, tiene concentración y dura hasta 10 minutos. Si leemos el spell dice que espíritus protectores revolotean alrededor de la persona cerca de 4.5 metros durante la duración del hechizo. Al lanzar el hechizo puedes designar criaturas para que no se vean afectadas. La velocidad de cualquier otra criatura se reduce a la mitad en la emanación y siempre que la emanación esté dentro en el espacio de la criatura y siempre que una criatura entre en la emanación o termine su turno ahí, la criatura debe lanzar una tirada de salvación de sabiduría. Si la tirada falla, la criatura recibe 3 dados de 8 de puntos de daño radiante. Una criatura solo realiza esa tirada de salvación una vez por turno. Ahora, el segundo componente del combo es el paladín y el paladín tiene que activar su Aura of Protection. Vamos a ver qué es. El Aura of Protection es una habilidad que gana el paladín al nivel 6. ¿Y de qué se trata? Irradia un aura protectora invisible en una emanación de 3 metros que se origina en el personaje. Tú y tus aliados en el aura obtienen una modificación en las tiradas de salvación. El tercer componente del combo es el fighter activando su feat de Sentinel o Sentinel. Veamos qué es. Con este feat vas a obtener los siguientes beneficios. Primero, aumenta tu puntuación de fuerza o destreza en un punto. Te da el beneficio de guardián. Inmediatamente después de que una criatura a 1.5 metros o menos de ti realice una acción de desengancharse o disengage o ataque un objetivo que no seas tú, puedes realizar un ataque de oportunidad contra esa criatura. Y finalmente ganas otro beneficio que es cuando golpeas a una criatura con un ataque de oportunidad, su velocidad se vuelve 0 por el resto del turno actual. Entonces, ¿de qué se trata este combo? Primero tengo al clérigo con Spirit Guardians protegiendo el perímetro, luego tengo al paladín con el Aura of Protection mejorando la concentración del clérigo y también tenemos al fighter que puede avanzar y asegurar que está aplicando desventajas o ventajas a su equipo al momento que las criaturas incluso pasen la barrera de los Spirit Guardians. Esto funciona perfecto en pasillos angostos o lugares estrechos en donde no hay mucho espacio y así se activa la trituradora de enemigos que significa este combo. Ahora vamos con el combo número 2, que lo llamo la trampa mortal. Para este combo vamos a necesitar a un druida y un ranger o 2 druidas si los tienen en el equipo. El objetivo es que el druida lance Spike Growth y seguidamente venga el ranger o el otro druida y haga
Thorn Whip. El Spike Growth es un spell de nivel 2 de transmutación. Requiere una acción, el rango es de 150 pies y requiere concentración. El suelo de una esfera de 6 metros de radio centrada en un punto dentro del alcance produce espinas y púas duras. El área se convierte en terreno difícil mientras que dura la acción. Cuando una criatura se mueve dentro del área, recibe 2 dados de 4 de daño perforante por cada 1.5 metros que recorre. La transformación del terreno se camufla para que parezca natural. El Ranger o el segundo druida van a lanzar Thorn Whip o látigo de espinas. Es un spell de transmutación, el tiempo de lanzamiento es una acción, tiene 30 pies de alcance y la duración es instantánea. Creas un látigo con forma de enredadera, cubierto de espinas, que se lanza a tu orden contra una criatura que está a tu alcance, los 30 pies. Realiza un ataque de hechizo cuerpo a cuerpo contra el objetivo. Al impactar, el objetivo recibe 1.6 dados de daño perforante y si es grande o pequeño, puedes atraerlo hasta 3 metros cerca de ti. Entonces, este combo se transforma en una trampa mortal porque estás creando un terreno que se vuelve difficult terrain y también ofrece daño, mientras que la otra persona está prácticamente atrayendo a los monstruos cerca de esta zona de daño. Los otros jugadores pueden hacer festín cuando se aplica este combo inteligentemente. El tercer combo que han hecho los jugadores de D&D PTY me parece una de las cosas más sádicas que he visto, o sea, de verdad es injusto, pero bueno, lo han hecho, aquí va. Este combo lo llamo la cárcel radiante y básicamente vamos a necesitar a un clérigo, a un druida y a un mago. El objetivo es que el mago lance el hechizo que se llama Wall of Force y luego el clérigo o el druida pueden lanzar hechizos que se activen en un punto que puedan ver. El primer spell que se lanza lo hace el wizard o el mago y tiene que lanzar el spell llamado Wall of Force. Vamos a ver de qué se trata. Muro de fuerza o Wall of Force es un spell de nivel 5 de evocación. Se lanza en una acción, tiene un alcance de 120 pies, necesita concentración y dura hasta 10 minutos. Un muro invisible de fuerza surge en el punto que elijas dentro del alcance. El muro aparece en cualquier orientación que elijas, como una barrera horizontal, vertical o en ángulo. Puede flotar libremente o reposar sobre una superficie sólida. Puedes moldearlo como una cúpula hemisférica o un globo de radio hasta de 3 metros. O puedes crear una superficie plana compuesta por 10 paneles de 3 por 3 metros. Ahora viene la parte más importante. Nada puede atravesar físicamente el muro. El muro es inmune a todo tipo de daño y no puede disiparse con disipar magia o dispel magic. El muro también se extiende al plano etéreo e impide el viaje etéreo a través de él. O sea, esto es la trampa perfecta para un grupo de monstruos. Ahora vamos con el segundo spell o tercer spell o cuarto spell, que aquí es donde viene el sadismo. Ahora, el clérigo y el druida pueden lanzar spells que necesiten como requerimiento que puedan ver un punto en donde pueden lanzar el spell. Spells como Flame Strike, Moonbeam, Cloud Kill o Insect Plague son ejemplos de estos spells. Veamos el ejemplo de Moonbeam del druida. Entonces, ¿qué dice el spell? Moonbeam o rayo de luna es un spell de nivel 2 de evocación. Es una acción, alcance 120 pies, necesita concentración y dura hasta 1 minuto. Un rayo de luz plateado tenue ilumina un cilindro de 1.5 metros de radio y 12 metros de altura, centrado en un punto dentro del alcance. Si ellos están atrapados en el Wall of Force, tú te enfocas en el medio de la cúpula en la que están ellos atrapados y seguimos. Hasta que el hechizo termine, la luz tenue llena el cilindro y puedes realizar una acción mágica en turnos posteriores para moverlo hasta 18 metros. Cuando aparece el cilindro, cada criatura que lo contiene realiza una tirada de salvación de constitución. Si la falla, la criatura recibe 2 dados de 10 de daño radiante. Entonces, estos son ejemplos, no voy a describir los otros spells, pero son ejemplos de el festín que ahora se pueden dar los jugadores en generar daño y sufrimiento a los monstruos al lanzarles spells que se generan en un punto que pueden ver cuando los monstruos no pueden escapar. Y luego viene el combo final que les prometí al principio, en donde un personaje prácticamente se vuelve en un boss. Para esto vamos a necesitar un clérigo, un druida, un hechicero y un bárbaro. El druida transforma al bárbaro en un T-Rex usando el spell de Polymorph. Y luego el hechicero usa Haste para darle beneficios al T-Rex. Y finalmente el clérigo lo cubre con Bless o Shield of Faith.
vamos a ver en detalle los 3 spells que se usan. Muy bien, Polymorph es un spell de transmutación nivel 4, lo pueden lanzar los bardos, los druidas, los hechiceros o los magos. El tiempo de lanzamiento es una acción, alcance 60 pies y requiere concentración. ¿Y qué dice? Intentas transformar a una criatura visible dentro del alcance en una bestia. El objetivo debe superar una tirada de salvación de sabiduría o transformarse en bestia mientras dure la misión. Esta forma puede ser cualquier bestia que elijas con un valor de desafío igual o menor al del objetivo, o su nivel si no tiene valor de desafío. Las estadísticas del objetivo se reemplazan por el bloque de estadísticas de la bestia elegida, pero el objetivo conserva su alineamiento, personalidad, tipo de criatura, puntos de golpe y dados de puntos de golpe. Así que si el bárbaro es de nivel 9, puede transformarse en una bestia de challenge rating de 9 o menos, como lo describe el spell. Luego, como hablamos, ahora viene el hechicero y ya vimos el spell de haste, se lo aplica al T-Rex y finalmente el clérigo lo bendice con Bless o Shield of Faith. Shield of Faith o escudo de la fe es un spell de nivel 1 de abjuración para el clérigo o paladín. El tiempo de lanzamiento es una acción, un bonus action, alcance de 60 pies y requiere concentración. Un campo brillante rodea una criatura de tu elección dentro del alcance, lo que le otorga una bonificación de +2 al armor class de la criatura mientras este dure. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que están haciendo? Transformaron al bárbaro en una gran criatura, le dieron todos los beneficios de Hex y le aumentaron su armor class y finalmente obtienen lo que puede ser el tanque de los tanques. Un T-Rex bendecido que puede enfrentarse al boss que estén enfrentando. Muy bien. Eso son los combos, son ejemplos de lo que nosotros hemos hecho, pero a ver, hay combos infinitos que se pueden hacer en Dungeons and Dragons, así que los invito a pensar de esta nueva manera en cómo crear sus personajes y pensar en cómo nuestras habilidades o spells pueden juntarse para lograr un beneficio mayor para el equipo. Y estos combos no dependen de lanzamientos o la suerte, se pueden ejecutar si todos los jugadores actúan en equipo. La verdadera magia no está en los hechizos, están en cómo se usan en conjunto. Cuéntame, ¿cuál de estos combos vas a usar en tu próxima campaña? Déjamelo en tus comentarios. Y más, si tienen un combo, compártanlo en la comunidad, déjalo aquí. Suscríbete, dale like y ayúdanos a expandir la gran comunidad de D&D en español. Paz.